Dios le bendiga en esta noche. Estaba aquí meditando el proceso que tiene que pasar una madera desde que se corta el árbol, se convierten en tabla, se le meten limas, pulido, se dobla para luego convertirlo, transformar esa madera en una guitarra y al final que pueda dar unas melodías tan hermosas. Es un proceso de transformación que tal vez la madera nunca pensó que eso le ocurriría, pero la formación necesita transformación y la transformación necesita trabajo arduo, dobleces y cambio físico en la madera para lograr este propósito, este fruto final. Y yo quiero en esta noche hablar del tema de la transformación y le doy por título Transformados por las tribulaciones. Quiero leer el texto el texto bíblico está en 2 capítulo 4, verso 17. Y es cortito pero bien profundo. Leemos en el nombre de Jesús. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero leerlo otra vez. Está en 2 capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oh, qué profundo. Primeramente tenemos que entender qué significa esto de tribulación. La palabra tribulación, según la Real Academia Española y las fuentes informáticas cibernéticas, le dan el significado a tribulación de congoja. Es una angustia, una pena, es una situación áspera, estresante. Significa estar pasando por ese proceso, un proceso de aturdimiento que produce en las personas una presión psicológica y emocional, y que a veces no queremos pasar por ello, no queremos pasar por esa tribulación, por esos sucesos y esas cosas que nos lastiman, nos golpean, pero hacen unos cambios en nosotros. También la tribulación excesiva y constante por mucho tiempo puede quebrantar la resistencia humana, desfalleciendo la tolerancia y el espíritu del ser humano. Pero también las tribulaciones pueden realizar transformaciones en nosotros, repercutiendo en un fruto, en un producto beneficioso. Dicen que cuando los seres humanos están pasando por situaciones estresoras, angustiantes, situaciones que no se esperan, pueden ocurrir dos cosas: o un fruto negativo o un fruto muy positivo. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les recalca esta leve tribulación momentánea. Entonces la tribulación que Pablo aquí describe es una leve y momentánea. Esto nos da a comprender que Dios no quiere atribularnos a un extremo intolerante o de alguna manera que como seres humanos no podamos resistir. Dios sabe los niveles de tolerancia de cada persona y en donde necesitamos ajuste de manera gradual hasta llegar a la perfección que Él desea en nosotros. A eso se refiere este texto cuando dice leve y momentánea. Hermanos, leve porque, como dije anteriormente, Dios sabe nuestro nivel de tolerancia, y momentánea porque no nos va a tener todo el tiempo bajo una angustia, una agonía, un suplicio, una tribulación. Él no va a permitir que nosotros lleguemos a un límite que no podamos tolerar. Él sabe hasta dónde podemos resistir. Por eso Él dice: el que quiera seguir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Él sabe cuánto usted puede cargar. Pero
podremos comprender por qué producir en nosotros y por qué es necesario un peso de gloria a través de las tribulaciones. En la vida secular y espiritual, muchos hombres que surgieron como grandes líderes y pilares del Evangelio tuvieron que pasar por el proceso de lo que leemos como leves tribulaciones momentáneas. Dios sabe cuánto es la capacidad de resistencia de cada persona. Si vemos en el mundo secular líderes como el fallecido presidente o expresidente de África, Nelson Mandela, tuvo que pasar tribulaciones encarcelado para luego salir a reinar en África, salir a gobernar. ¿Y qué de José, encarcelado allí en Egipto por 3 años para también salir a reinar? ¿Podremos resistir nosotros lo que vivió Job? Después de haberlo tenido todo, perderlo todo y Dios permitir que el enemigo le quitara todo para probar su fe. Cada uno tiene un nivel de tolerancia y Dios sabe qué pruebas nos permite, qué tribulaciones nos permite pasar con un propósito, con un fin de crecer. Cada uno de los muchos hombres en la Biblia que tuvieron logros extraordinarios, hombres usados por Dios con poder y que marcaron la diferencia entre muchos, tuvieron que pasar sus tribulaciones. Y el mayor ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, quien pasó tentaciones, persecuciones, amenazas, latigazos. Y aún en la peor de sus tribulaciones, allí en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre sabía hasta cuánto el Señor Jesucristo podía resistir allí en la cruz. Entonces, al igual que Jesús, es natural que podamos sentir que en medio de las tribulaciones estamos solos. Podamos sentir que estamos abandonados, sin solución a la tribulación. Pero si recordamos y leemos, antes de Cristo ser crucificado, horas antes, Él oraba y le expresaba al Padre y dice en Mateo capítulo 26, el verso 39, pase de mí esta copa, como queriendo enfrentar o queriendo evitar enfrentar ese proceso doloroso, queriendo evitar esa experiencia que Él sabía que iba a ser dolorosa, una tribulación traumática. Pero luego le dice al Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Qué valor tan grande encarar las tribulaciones como lo hizo Jesús. Leves y momentáneas tribulaciones que tenemos que enfrentar para ser transformados. Y hay una metáfora que quisiera compartir con usted, a lo mejor la he escuchado, pero cuenta la leyenda y la historia que había un herrero, tenía un taller de herrería y antes de mucho tiempo él no tenía a Cristo en su vida. Y este hombre aceptó al Señor como su Salvador, se reconcilió con Dios. Y las cosas financieramente no le iban muy bien, el taller no le iba muy bien, así que un día un amigo lo va a visitar y comienza a cuestionarle y a preguntarle y a decirle, oye, pero desde que te convertiste a Cristo ya las cosas no te van igual, es para que te vaya mejor o qué está pasando. Y comienza el amigo a cuestionarle de una manera intrigante y buscando la manera de acosarle o burlarse de él, pienso yo. Y el herrero bajó la cabeza humildemente y no sabía, era un hombre que no era de muchas palabras. Y pensó
y lo invitó a entrar a su taller y le dijo, mira, quiero mostrarte algo. Y este herrero comenzó a tomar 2 puñados de hierro y acero que tenía por allí cerca de su taller y lo comenzó a vertir dentro de un crisol o una grande cacerola donde se derretía el metal. Y este herrero comenzó a meterle fuego y a darle candela. Y comenzó a aumentar el fuego y aumentar la intensidad del fuego hasta que aquel acero comenzó a derretirse. Y cuando comenzó a derretirse, comenzó a quemar las impurezas que tenía aquel acero, comenzó a liberar humo, comenzó a botar tóxico y comenzó a licuar aquel metal y a purificarlo y a purificarlo y a purificarlo, dándole fuego. Así que le dice, mira, estar en manos de Dios es como entrar en este taller de herrería. Primero, Dios nos toma como yo tomé estos pedazos de acero doblado, mohoso, sucio, inservible. Y el Señor nos mete en el fuego, nos mete en el crisol y comienza a purificarnos, comienza a licuarnos, porque es necesario que haya una transformación. Claro, derrite el metal purificándolo, pero se queda nuestra esencia humana con la que el Señor va a trabajar. Cuando yo personalmente era joyero en Puerto Rico y compraba mucho oro viejo, y a veces las cadenas huecas venían por dentro con sudor, sucio las pantallas, todo. Yo lo tiraba todo en el crisol y comenzaba a derretir aquel metal, aquel oro, la plata o oro, hermano, y aquello comenzaba a botar un mal olor, comenzaba a botar un sudor, quemaba un mal olor, algo que hedía, algo terrible. Pero aquel oro comenzaba a purificarse. Cuando yo lo echaba en un molde, hacía mis lingotes de oro con que trabajaba. Y era oro limpio, oro purificado con el fuego. Por eso el libro de Zacarías, capítulo 3, el verso 12 nos dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se pruebe el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Pues en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12, nos dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, no nos extrañemos de las pruebas que vamos a pasar. Vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar cosas duras, pero el Señor nos va a ir formando de esta manera a través de las tribulaciones. Luego, este herrero toma este crisol con este acero al rojo vivo, líquido, pero purificado. Y ahora lo coge, había un molde rectangular largo y lo vierte ahí, y echa todo ese metal, todo ese acero derretido. Y aquello al rojo vivo comenzó a coger la forma alargada, rectangular, para formar una espada. Pues el proceso de transformación que Él nos hace pasar es para darnos la forma, darnos el molde, para formarnos en Cristo. Luego el herrero toma unas tenazas y mira aquel molde todavía con el acero al rojo vivo. Y lo toma por un extremo con aquellas tenazas grandísimas. Y hay un cubo de agua grandísimo de madera allí. Y coge aquella espada que todavía no se ha formado y la mete caliente al rojo vivo para templarla. Oiga, y comenzó ese ruido, ese vaporizo. Aquel metal cuando entró en ese cambio de temperatura se retorció. Se templó, cambió la dureza, cambió la resistencia. Porque muchas veces el Señor
mete, hermano, cuando usted se siente en el fuego, en el espíritu, en lo más caliente que usted se siente, oiga, en la unción que usted se siente, en un cristiano ferviente, el Señor nos pasa por cambios de temperatura. Pero miren a Elías, después de cortarle la cabeza a 400 Baales, tuvo que coger y meterse en una cueva, entristecido porque el Señor permite unos procesos. Después de una victoria, vino una decaída, un ataque, una prueba. Esas son las tribulaciones por las cuales a veces pasamos, que nos dan forma, que el Señor las permite para que nosotros lleguemos al punto que nos quiere llevar. Yo no sé si Dios lo está pasando a usted por la flama del horno, está quemando las impurezas en su vida que todavía tiene, o lo está desparramando caliente para darle forma en el molde, o tal vez lo tiene tomado por unas tenazas introduciéndolo a los cambios de temperatura que usted no desea. Tal vez, al igual que la espada, está saliendo de lo más profundo de su alma un grito, un alarido de angustia, de dolor. Está gritando porque el dolor en medio de la tribulación lo lastima. Pero es necesario que usted pase por ese cambio de temperatura. Es necesario que pasemos por tribulaciones para que usted pueda tener un espíritu resistente para resistir lo que viene detrás. Con esto no basta. Luego este herrero toma esta espada ya fría, la saca del agua y la acuesta sobre un yunque y comienza con un martillo, un marrón, comienza a darle y darle martillazo a la hoja. Todavía no sé, la formación todavía no está completa, hermano. Ahora necesita darle la forma que necesita a través de martillazo. Ya la purificó, ya la echó en el molde que es Cristo. Usted tiene que estar moldeado al carácter de Dios, al carácter de Jesucristo. Pero eso no basta. Ahora lo que viene son los martillazos, hermano. Y luego que lo acuesta allí en el yunque, comienza a martillar el acero y comienza a darle. Y por un momento el herrero se enmudece y se queda pensativo y le dice: ¿sabe algo? No sé si te diste cuenta cuando entraste por el taller que a la parte afuera hay una montaña de hierro. Ese acero es hierro, acero inservible. Lo tiré para afuera porque después que le había dado 2 o 3 martillazos se agrietaba la hoja. Se agrietaba la espada, no resistía los martillazos, porque se le quedaban impurezas al metal y tengo que volver a pasarla por el proceso. Muchas veces resistimos el fuego, resistimos el cambio de temperatura, pero cuando llegan los martillazos y los golpes más rudos y más duros sobre nuestra vida, nos agrietamos. No resistimos, entonces el Señor tiene que tomarnos otra vez, derretirnos, licuarnos para darnos la forma necesaria. Y fíjense, Él le dice: no puedo darle forma con un solo martillazo, exclama el herrero. Se requieren muchos martillazos hasta alcanzar la forma deseada. Por eso el texto bíblico en el cual estoy basando este sermón nos declara algo que a veces pasamos por alto. El texto dice, escuche bien, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez. O sea, esto implica continuidad de formación a través de los martillazos. Un cada vez y un cada vez y un cada vez. Porque es necesario que Dios nos forme a través de estas pruebas. Hay un dicho muy popular: cuando no tenemos escapatoria y no nos cuesta más remedio, estamos entre la espada y la pared. Pero cuando nuestra hoja está entre el yunque y el martillo, no tenemos más opciones, hermano.
que agrietarnos en medio de las adversidades o templarnos bajo los golpes de los martillazos. Yo no sé por dónde estás recibiendo tú los martillazos, o si sabes que todavía tienes áreas gruesas que hay que aplanar. Tal vez estás a punto de agrietarte con tantos golpes recibidos. Pablo le dice a los hebreos en el capítulo 12, verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si estás recibiendo martillazos, resiste. Yo no sé si estás recibiendo martillazos. Yo no sé si hay áreas donde necesitas ser formado a través del martillazo. Pero Dios te va a pasar por un proceso hasta lograr un varón perfecto. Tener talento no es suficiente. Tener títulos de estudios no es suficiente. Venir a la iglesia tampoco es suficiente. Necesitamos ser pasados por la lija, por la lima que pule y suaviza nuestro interior, hasta sacar el filo necesario para la batalla. Y luego, determinada la espada, la parte más importante para evitar la corrosión, el moho, la corrosión en el filo, es el derramamiento del aceite sobre la hoja de tu espada. Y esto representa la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Para concluir, transformación es el proceso por el cual algo se modifica o altera su forma, manteniendo su identidad. Para ser transformados se requieren cambios y modificaciones en nuestras vidas, por lo cual podamos servir a Dios conforme a la plenitud que Él desea. Vivimos en la era en donde todo es instantáneo. A veces creemos que una formación también es así, instantánea. Queremos ser parte del resultado sin pasar el proceso, sin pasar las tribulaciones. Pero cuando pasamos el proceso nos damos cuenta luego cuán cotizado es el resultado de los que pasaron el proceso. Yo no sé por qué parte del proceso está pasando tu vida. Tal vez estés en el crisol, bajo el fuego, bajo la candela. Tal vez Dios está purificando cosas que tiene que quemar. Tal vez tu metal se está resistiendo a las altas temperaturas que Cristo quiere quemar, quiere sacar de tu vida. Quiere sacar ese moho, esa corrosión. Quiere purificarte, hacerte un metal nuevo. Yo no sé si estás pasando por los martillazos. Yo no conozco tus tribulaciones. Yo conozco las mías. Pero tenemos que pasar por un proceso. Y tal vez no estés pasando por ninguna. Pero a lo mejor en tu corazón siente que hay áreas donde necesitas tu martillazo. Donde necesitas que el herrero te meta la lima, te meta la lija, te saque la aspereza sobre tu vida para que te pueda usar. Vive Jesús. A lo mejor te estás retorciendo, gritando desde lo más profundo de tu alma, porque no comprendes por qué Dios te está pasando por este proceso de tribulación transformacionista. Pero sé que Dios te está formando para que tengas la capacidad, la madurez, la resistencia y el temple para ser útil en sus manos. Las transformaciones requieren cambios. De la guitarra requiere cambios, la madera para que suene bien. La transformación del barro no culmina hasta tanto es metido esa jarra, ese barro en un horno para que sea endurecido y sea después un vaso útil. Igual la espada, hasta que no se pasa por un proceso, no es digna de lucha y de batalla. Deja que Dios le ponga una empuñadura a la espada de tu vida por donde te pueda sujetar, por donde te pueda utilizar con el propósito que Él desea. Si todavía sientes que Dios tiene que quemar impurezas en tu vida, el fuego del Espíritu Santo está dispuesto a purificarte, a moldearte, a ungirte hasta que tengas ese eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez
mayor y excelente peso de gloria. Ese es tu peso de gloria. Que Dios te bendiga.